¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva temporada de Contexto Local. En esta ocasión estaremos conversando con el Premio Nacional de Historia Dr. Jorge Pinto, quien nos dará a conocer su particular visión de lo que se vive actualmente en la Araucanía. Jorge Pinto Rodríguez, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica y doctor en Historia de la Universidad de Southampton en Inglaterra, académico e investigador con una trayectoria de más de 40 años en importantes universidades del país, decenas de libros a su haber y múltiples reconocimientos, como el Premio Nacional de Historia en el año 2012. Actualmente es director del Instituto Taín Pehuam de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Contexto Local. Hoy estamos conversando con el destacado académico, el doctor Jorge Pinto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conversación, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Bueno, usted con su vasta trayectoria, con su innumerable cantidad de publicaciones respecto a la situación que vive y las particularidades que tiene nuestra región de la Araucanía, nos parece pertinente el que tengamos esta conversación y partamos con la contingencia, cómo eso afecta a los habitantes de esta región. Yo partiría diciendo que la situación se ha complicado en los últimos años, particularmente en los últimos 2 años tal vez. El conflicto se ha agravado, o los conflictos se han agravado. Y una vez más, yo creo que la presencia de las Fuerzas Armadas acá da cuenta del fracaso del diálogo y del fracaso de las políticas del Estado chileno frente a los conflictos que tenemos aquí en la región. Lamentablemente, a mi juicio, se han equivocado los caminos y hoy día estamos privilegiando la seguridad por sobre la justicia, la paz. Es cierto que hay algunos sectores que estaban exigiendo la adopción de medidas como la que ha tomado la moneda, ¿no? Pero sin duda, a mi juicio, es una política equivocada, es una política errada que demuestra una vez más, como yo le decía antes, ¿no?, el fracaso de los esfuerzos que se hacen por transformar el conflicto en un conflicto que se resuelva a través del diálogo, el entendimiento. En la región de la Araucanía se dan varias situaciones, varios escenarios que generan tal vez la dificultad de llegar a un diálogo fructífero. Se han hecho muchos esfuerzos, muchos escenarios, muchas mesas. ¿Qué pasa ahí? La verdad es que desde hace unos 30 años atrás se han buscado alternativas para enfrentar este conflicto o los conflictos que tenemos aquí en la Araucanía, porque el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche es uno de los tantos conflictos. En general, la sociedad regional también tiene conflicto con el Estado, un Estado centralista que adopta todas las decisiones en Santiago y que le da poco espacio a las regiones para que las regiones también intervengan en la solución de sus problemas, ¿no? Están también los conflictos que se generan a propósito del robo de madera, a propósito de la presencia de narcotraficantes. En fin, hay una suma de conflictos aquí en la región de la Araucanía que el Estado no ha sabido enfrentar. No digo un gobierno en particular, sino que en general el Estado chileno. Los esfuerzos han sido diversos, ¿no? Desde los intentos cuando asume Patricio Aylwin, ¿no?, de convocar a un diálogo a través del Acuerdo de Nueva Imperial. Posteriormente el presidente Lagos convocó a la Comisión Verdad y Nuevo Trato. La presidenta Bachelet constituyó una mesa de diálogo. El presidente Piñera habló del plan Araucanía. En fin, se han hecho varios esfuerzos, pero todos han fracasado porque a mi juicio no se ha resuelto la situación que vivimos en la región, incorporando a los protagonistas de la Araucanía, a los habitantes de Gualmapu. Cuando se habla de Estado-Nación mapuche, profesor, ¿a qué se refiere particularmente? Porque hay muchas personas que se cuestionan el Estado dentro de otro Estado, por ejemplo. Cuando estamos hablando del reconocimiento del pueblo mapuche como un pueblo-nación, no estamos hablando del reconocimiento de un Estado mapuche. El pueblo-nación mapuche está inmerso en el Estado chileno. Hay un Estado plurinacional, o sea, lo que se está pidiendo es un Estado plurinacional. De tal modo que lo que se está exigiendo de parte del pueblo mapuche es el reconocimiento en esa condición de pueblo-nación, con la suficiente autonomía para tomar algunas decisiones, y eso implica también de alguna forma control territorial. Pero no hay un desconocimiento del Estado chileno. El Estado chileno es uno solo. De lo que se trata es de hacer un Estado multicultural, multinacional, en fin, un Estado plurinacional.
En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, existía un reconocimiento de parte del Estado chileno sobre el pueblo nación mapuche. Incluso está señalado, consignado en algunos documentos, pero luego de 1925, y usted por favor nos puede ayudar con eso, esto fue cambiando y fueron expropiándose tierras ya finalizando tal vez en el año 70, ¿no? El Estado chileno, cuando surge en el siglo XIX, después de la independencia, tuvo ciertas dificultades para enfrentar la situación de la Araucanía, porque la corona había reconocido la autonomía del pueblo mapuche y lo consideraba pueblo-nación. Incluso cuando se discutió la Constitución de 1828, uno de los constituyentes, uno de los miembros del grupo que elaboró la Constitución, uno de los miembros de ese grupo, ¿no?, señaló que había que respetar la condición de pueblo-nación del pueblo mapuche, de nación a nación. Pero a mediados del siglo XX, sobre todo después de 1850, el Estado chileno decide invadir este territorio y entonces abandonó la política que se había seguido hasta ese momento y se inicia lo que podríamos llamar una invasión al territorio. Y esa invasión al territorio tuvo un costo muy alto para el pueblo mapuche. TVUCT Araucanía. El costo que hasta el día de hoy seguramente está causando los efectos que vemos y esta lucha por la reivindicación, como señalan algunas agrupaciones mapuche. ¿Cómo ve enfrentado este conflicto en los últimos años? Ya lo señalaba usted que hay decisiones que no necesariamente parecieran ser las correctas de parte del Estado, ¿no? Sí, usted tiene toda la razón cuando señala que lo que ocurre a partir de la segunda mitad del siglo XIX es lo que está generando las dificultades que tenemos hoy día. Es lo que generó las dificultades que tenemos hoy día. Yo creo que el Estado cometió varios errores. Yo he insistido sobre esto en varios de los trabajos que he publicado, ¿no? El primer error fue haber actuado con tanta violencia. Por eso que hoy día, cuando se está militarizando la zona, vuelven las imágenes de ese Estado que llega con la fuerza militar a aplastar al pueblo mapuche. El Estado actuó con mucha violencia, una violencia indebida, creo yo, que se pudo haber evitado.
y eso generó heridas que no cicatrizan. Luego el Estado no fue capaz de detener esa violencia y los abusos continuaron en el siglo XIX, en el siglo XX, robo de tierras, expropiaciones, injusticias, discriminaciones, etc. Se provocaron heridas que no cicatrizan. Se ha invisibilizado esta historia. Se conoce poco, se sabe poco. No constituye en realidad la ocupación de la Araucanía un acontecimiento que haya de alguna manera enaltecido al Estado. No. Y por último, lo que es más grave todavía, el Estado no fue capaz de generar una suerte de identidad regional admitiendo toda la diversidad que tenemos acá. Aquí hay una identidad muy difusa, hay guetos, ¿no? Los inmigrantes europeos, los mapuches, los que no somos mapuches, los huincas, ¿no? Cosa curiosa, en el norte el Estado llegó casi simultáneamente, pero allá se creó una identidad regional que convive con otras identidades. La identidad pampina, por ejemplo, es una identidad envolvente, pero eso no significa que los descendientes de croatas tengan su propia identidad, que los pampinos tengan su propia identidad, etcétera, etcétera. ¿Y eso a qué cree usted que obedece, por ejemplo, a la cantidad de recursos naturales que había en esta zona y que el Estado quiso explotar, por ejemplo? No, eso yo creo que se debió básicamente a que el Estado llegó aquí con mucha violencia y con el ejército. El Estado llega al norte con el ejército a propósito de la guerra del Pacífico, pero en realidad el Estado llegó a través de los trabajadores, a través de la cultura popular, porque fueron los trabajadores que se desplazaron de la zona central del país, del norte chico, ¿no?, a trabajar a las empresas mineras, al salitre primero, al cobre después. Entonces llega la cultura popular. El Estado llegó de la mano con los trabajadores. No llegó con la violencia, con la fuerza con que llega acá a través de las fuerzas militares. Eso fue lo que provocó, a mi juicio, heridas que todavía no cicatrizan. Usted lo señalaba recientemente, las particularidades que tienen los habitantes que se ubican o que nos ubicamos entre el Biobío y el Tolten. Lo ha señalado también en algunas de sus publicaciones. ¿Cuáles son, a su juicio, estas particularidades? Bueno, una de las primeras particularidades que yo observé, por lo menos, yo no soy de esta zona, yo llegué hace 40 años, pero observé desde un comienzo y que sigo observándonos, es que es una divindad fragmentada, es una población fragmentada, una población dividida, que no logra encontrarse. No se cumplió aquí la profecía de Isidoro Errázuriz, que en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, escribió un libro que se llamaba Tres Razas, que se llama Tres Razas. En ese libro él pensaba que de alguna manera se iba a generar aquí una nueva, hablemos de chilenidad, pero chilenidad contemplando la diversidad, mapuche, chilenos, ocupantes nacionales, inmigrantes europeos, el crisol de las razas. Eso no se dio aquí en la Araucanía. ¿Se mantuvieron cada uno, digamos, en sus sectores, con su gente? Su cultura, sus prácticas, sus rituales. Y nos cuesta mucho darnos la mano acá. Nos cuesta mucho estrecharnos en un abrazo. Nos cuesta mucho sentir que somos parte de una comunidad regional con todas las diversidades que existen acá, que yo observo en otras partes del país. He tenido la suerte de vivir en el norte, Antofagasta, en La Serena, que es mi tierra natal, Valparaíso. También he estado durante algunos años trabajando en Santiago. He recorrido Chile, ¿no? Y lo que encuentro acá es precisamente una sociedad fragmentada, tremendamente fragmentada. Y ahí obedece también, a su juicio, puede ser por la discriminación desde el pueblo chileno al pueblo mapuche, por ejemplo. Yo diría que sí, yo diría que los chilenos discriminamos. Lo estamos observando hoy día incluso con los inmigrantes que están llegando al país, ¿no? Las marchas que se han hecho en varias ciudades de Chile, ¿no?, rechazando la llegada de estos inmigrantes. Bueno, en el caso de Iquique fue el más grave de todos, creo yo. Efectivamente hay mucho de eso. Y su mirada desde el punto de vista de la historia, respecto a este fenómeno que se está dando, que surge y en el que va creando tal vez una suerte de pseudo-nacionalismo, no lo sé. Usted habla muy bien de pseudo-nacionalismo en realidad. Lo que pasa es que los grupos dirigentes que construyeron el Estado y que también construyeron la nación en Chile, nos vendieron el discurso
o nos impusieron el discurso de que nosotros somos los europeos de América Latina. Somos los british, somos los ingleses de somos una raza superior, entre comillas. Raza superior, claro. Somos la Suiza. Mire, Vicente Pérez Rosales decía que la gran virtud de Chile no era ser como Europa, era ser Europa aquí. Entonces, claro, Europa, blancos, a pesar de que nuestros rostros en realidad demuestran que somos mestizos por donde nos miremos. Poco europeo. De que éramos blancos y de que la raza blanca es superior. Entonces muchos en realidad asumieron esa postura y hay una fuerte discriminación, muy fuerte discriminación hacia el pueblo mapuche y hoy día hacia la población que está llegando desde Venezuela, desde Colombia, desde Haití, en fin, aquellos que están buscando nuevos horizontes en este país. En su libro, usted aborda estos 5 siglos de historia y conflictos no resueltos. Lo conversábamos desde el comienzo, ¿no? Estos 5 siglos de historia nos traen un peso hasta el siglo XXI. Y ese peso, las nuevas generaciones no necesariamente lo entienden. No logran, como usted señalaba, es un conflicto poco estudiado, poco socializado. Hoy día yo estoy conversando estos temas en Curicó, los estoy conversando en La Serena, los estoy conversando en Antofagasta. Y en general yo diría que hoy día este es un tema que se está debatiendo también en Santiago, en la Convención Constituyente, ¿no? Por lo tanto yo diría que hay más sensibilidad, de eso no cabe la menor duda. Afortunadamente las nuevas generaciones están más abiertas a entender este fenómeno que estamos viviendo acá en la región de la Araucanía.
pero todavía falta mucho, y falta mucho en el plano de la educación. Y en eso tenemos una enorme responsabilidad los académicos que formamos profesores, y en parte somos responsables también de eso, tenemos que asumirlo. Aquí hemos hecho muchos esfuerzos en la Araucanía, tanto en esta universidad, en la Universidad Católica de Temuco y en la Universidad de la Frontera. Hemos formado generaciones de historiadores mapuches, de intelectuales mapuches, periodistas, cientistas sociales. Pedagogía básica intercultural, por ejemplo. Claro. De tal modo que nos compete una responsabilidad a nosotros, y yo creo que en ese sentido las universidades locales pueden sentirse satisfechas. Yo creo que nosotros aquí hemos cumplido el rol que deberíamos cumplir, sobre todo esta universidad y la Universidad de la Frontera. Pero falta mucho en la enseñanza media, falta demasiado. Hay que insistir frente al Ministerio que modifique los planes curriculares, que modifique los textos con los cuales los profesores tratan de enseñar historia. Si bien esto no tiene fórmulas, no tiene recetas, y si así fuera probablemente habría mayores avances, ¿es posible lograr la paz según su mirada histórica y su experiencia abordando este tema durante muchos años? Yo creo que sí, yo creo que siempre existe la posibilidad de avanzar. Yo creo que si nos negamos a esa alternativa, vamos a fracasar, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener confianza en que las nuevas generaciones van a tener una disposición distinta, Francisco. Van a actuar de manera diferente, pero falta voluntad política. Y falta también capacidad de entendimiento de algunos sectores obtusos de uno y otro bando. Aquí esto va por igual, ¿no? Sin distinciones políticas, distinciones de otro tipo de naturaleza, etc. No, falta a veces voluntad política, falta disposición al diálogo. Por eso yo celebro una vez más, ¿no?, la convocatoria que hicieron los rectores de las universidades nuestras, ¿no?, al Centro Noruego Nansen, que por cierto va a colaborar, va a ayudar, va a contribuir, y en eso estamos, El Arzobispado de Santiago está convocando a reuniones también para discutir estos temas, los miembros de la Asamblea Constituyente lo están haciendo también. Yo creo que en La Moneda también se están debatiendo estos temas, y en general en la sociedad civil hay también una cierta discusión y conversaciones en torno a lo que usted me estaba consultando. Doctor, le agradecemos la conversación el día de hoy, muchas gracias por su amabilidad, por siempre orientarnos respecto a esta temática tan contingente y además tan histórica. No, muchas gracias a ustedes, Francisco, y es un placer para mí estar trabajando aquí en esta universidad, en la Universidad Católica de Temuco, ¿no?, que me ha abierto las puertas y la posibilidad de continuar una tarea que inicié hace ya casi 40 años. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.